Un día más que se va colando de contrabando y aquí estamos en La Brújula por Radio La Luna, Radio La Luna que el 3 de diciembre de 2007 nació como una opción dentro de la radiofonía argentina y 14 años después se transformó realmente en una AM extraordinaria con una llegada muy potente, con los mejores adelantos tecnológicos y le damos por tanto las felicitaciones y el feliz cumpleaños a Marcelo Parente, que es el que ha hecho de esto su empresa y realmente puede estar orgulloso de la misma. Así que le damos también los muy buenos días a todos los oyentes que se han quedado en Radio La Luna escuchando el programa anterior, realmente un programa estupendo que nos deja el micrófono bien caliente y realmente eso reconforta, sabiendo que efectivamente las radios se van construyendo con cada uno de sus programas. Así que felicitaciones a quienes producen y gestionan y conducen el programa anterior. Bueno, le damos los muy buenos días entonces también a todos los que se han quedado escuchando a través de la www.radiolaluna.com.ar y a quienes nos siguen por Facebook, que acá me han llegado algunos mensajitos que supongo que serán por el Facebook o por otras aplicaciones, porque estando en la costa me dijeron que en realidad me seguían o seguían el programa por distintas aplicaciones, o yo no sé, del TuneIn. Vaya a saber, ¿estamos en contacto con alguien? No. Así que bueno, hoy lunes 6 de diciembre de 2021, programa número 364. Les cuento que mientras les doy los muy buenos días, miro el tiempo y la temperatura ambiente es de 26 grados centígrados, no existen probabilidades de lluvias, por lo menos aquí en la zona del Palomar, el Gran Buenos Aires, oeste del Gran Buenos Aires, una amplia zona, la humedad del 57%, viento 21 kilómetros por hora y la temperatura, bueno, es el máximo, después no va a subir, después se va a mantener dentro de esa franja, va a subir un poquito para los días martes y miércoles hasta llegar a 29 grados, después va a ir descendiendo de 28, 27, 29, en fin, hasta que el domingo, según dice este pronóstico, va a llover y ahí va a bajar un poquito la temperatura, pero todas las temperaturas están anunciadas entre los 18 y los 29 grados, quiere decir que es la temperatura ideal. Bueno, yo sé que mucha gente está disconforme con esto que digo, en particular mi compañera Laura, pero en fin, me encantan las temperaturas altas y disfruto de ellas. Así que bueno, vamos en vivo. Le quiero dar también los muy buenos días a el compañero de todos los lunes, Beto Perdomo, el operador que hace posible que esto salga a la perfección cada lunes que hemos estado aquí desde el 1 de octubre de 2018. Le damos los muy buenos días a quien nos está escuchando en este momento, el coequiper Daniel de Abrantes, que se hizo cargo por lo menos lunes y martes de la semana pasada y llevó adelante este programa. Le damos los muy buenos días a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna y que por razones de salud no pudo venir hoy, pero razones absolutamente menores, así que no habría que hacerse ningún tipo de problema. Seguramente va a estar disponible en el día de mañana. Y si no, lo esperaremos un poco más, no hay problema, vamos recuperando el equipo lentamente, pero vamos a estar un poquito mejor que algunos jugadores de Independiente, como Muñoz, que llegó, nunca jugó, cobró un contrato enorme y como estuvo lesionado todo el tiempo, un año y medio después se va sin participar. Acá por lo menos cada uno de los miembros del equipo en algún partido juega, así que no hay problema. Abrazo para Daniel Pérez. Con su La Brújula en la Luna, que es este canal de YouTube al que siempre le digo suscríbase. Le damos los muy buenos días a Miguel Pascuale. Miguel es prácticamente el que ha hecho posible que este año tengamos el programa, quiere decir que es uno de los pilares de nuestro equipo, que no es un equipo de rugby, pero es un equipo que sale a la cancha y juega. Le damos los muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión, que ahora lógicamente está en la costa con sus niñitos. Con Fausto y Ugi. Bueno, le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y le damos los muy buenos días también a Gustavo Villini, que hace lo propio en las alturas de la cordillera de los Andes, a más de 2.000 metros de altura, en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Radio La Paquita, FM 88.9 MHz.
Le damos los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y quien quiera llamar a la radio, bueno, le diría que en el día de hoy hay algún temita con los teléfonos, así que vamos a despreocuparnos un poco. Bueno, veníamos de una semana intensa y vamos a seguir, Este es un fin de año, digamos, porque hemos ya empezado a transitar el último mes del año. Es un año que viene denso, quizás sin los conflictos sociales a los que estuvimos acostumbrados ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con epicentro en diciembre del 2001, donde realmente la situación se tornó absolutamente caótica, después que Domingo Cavallo declarara el corralito, un 3 de diciembre del año 2001, hace 20 años atrás, se estaba declarando el corralito, y con ese corralito se dejó a la gente sin dinero, sobre todo que la gente no tenía como hoy tantas tarjetas de crédito, de débito, otras formas de pago. Virtualmente se manejaba con mucho más efectivo, pero además había una base social muy amplia de cuentapropistas, changaristas, etcétera, que vivían lógicamente de hacer su trabajo de albañilería, de electricidad, de cortar el pasto, de pintura, de lo que fuera, y que al cortarse el circulante, es decir, al no haber dinero en el mercado, bueno, se quedó sin posibilidades de comprar comida. Y lógicamente que la respuesta del gobierno debió haber sido o bien un plan rápido de trasladar alimentos a la población, o bien darle efectivo a la gente para que compre la comida. Pero eso llevó a que empezaran a prosperar los saqueos, que el actor de los saqueos, el sujeto de los saqueos fue el hambre, no tiene nombre y apellido. Cuando usted se pone varios días sin comer, entonces la gente empezó a saquear. Bueno, fue terrible aquel diciembre. Este diciembre viene bastante más tranquilo, más tranquilo en algún aspecto, pero ojo que es un diciembre también caliente, porque es un diciembre que viene cargadito de cuestiones como las que tienen que ver con la negociación de la deuda. Usted sabe, queridos oyentes, que Argentina tiene compromisos de deuda asumidos de manera absolutamente irresponsable, sobre todo por el anterior gobierno, pero este gobierno asume de una manera que, bueno, en fin, lo vamos a discutir después. Lo cierto es que de aquí a marzo hay vencimientos de deuda que el país no tiene la plata para pagarlos. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la Argentina está como alguien que está con los pies clavados al fondo de la pileta, viendo que el agua de la pileta va creciendo y que le va llegando el agua al cuello, que el agua se le va acercando a la pera, a la mandíbula, que se le va acercando a la boca, y ya para febrero está tapando la nariz de la Argentina, con lo cual para aquel entonces la Argentina entra en una situación de crisis monumental, Las crisis de la Argentina en general son perfectamente previsibles. Es increíble que el poder político no las pueda prever y no las pueda resolver con anticipación. Y personalmente creo que es porque o bien tienen anteojeras ideológicas que le impiden ver cuál es la realidad, o bien pasa otra cosa. Lo otro que puede estar ocurriendo es que haya compromisos de tal magnitud que los tipos le tengan miedo a incumplirlos y entonces no se paren como tienen que pararse. Lo cierto es que la Argentina de estos días está dependiendo básicamente de la buena voluntad del Fondo Monetario Internacional. Con esto vamos a estar hablando en la segunda hora con Gabriel Mariotto de este tema, más profundamente, porque ellos tienen una propuesta que la va a exponer en la segunda hora. Pero lo cierto, les decía, que Argentina depende entonces, conforme los compromisos asumidos, de la buena voluntad del Fondo Monetario Internacional. ¿Correcto? Pero fíjense ustedes cómo son las cosas. Argentina, a punto de entrar en crisis, necesita cerrar un acuerdo lo más rápido posible. Y el gobierno, dejemos si bien o mal, el gobierno
desea cerrar un acuerdo antes de fin de año. Para lo cual moviliza a todos sus funcionarios para ver cómo cierra un acuerdo, es decir, cómo aquí hace un plan, cómo ese plan lo presenta en el Congreso de la Nación, cómo entra al Congreso, cómo lo tratan las cámaras, cómo negocia con la oposición. Al mismo tiempo envía una delegación al Fondo Monetario Internacional para ver que el Fondo Monetario esté de acuerdo con las pautas de ese plan. Es un plan de ajuste, esta es la realidad. Pero desde el Fondo Monetario dicen, no, el Fondo en diciembre trabaja poco. Y uno dice, ¿cómo puede ser que funcionarios del Fondo Monetario Internacional que ganan miles y miles de dólares todos los meses, frente a una situación angustiante por parte de un país que podría llegar a una situación dolorosa para millones de personas en ese país, y los tipos trabajan poco, los del Fondo Monetario Internacional? Y entonces dicen, no va a haber, antes de fin de año no va a haber ningún acuerdo. Por ahí le damos un funcionario de segunda categoría y los lineamientos de una carta de intención, pero bajo ningún punto de vista vamos a cerrar un acuerdo ahora. Con lo cual, el gobierno se encuentra en una verdadera encrucijada. Quiere resolver las cosas rápido, y las cosas parece que no se van a resolver rápido. Bueno, pero ya empezamos a meternos en lo que es el corazón de este programa, que no son los comentarios de los que conducimos este programa, sino que son los saberes, los conocimientos de los invitados. Y en este caso estamos hablando nada menos que con Antonio Elio Brailovsky. Vamos a decir de Antonio Elio Brailovsky, que ya lo hemos presentado varias veces aquí, pero vamos a decir que él es escritor, tiene muchos libros escritos, es ambientalista, es economista, es profesor, fue convencional constituyente en la Ciudad de Buenos Aires, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde dirigió el Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo. Y la verdad que lo han declarado en 2016 personalidad destacada de la ciencia por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Antonio. Buenos días, Mario, ¿qué tal? Bueno, siempre un gusto y un lujo charlar con vos, y tratar de poner al aire no solo tus conocimientos, sino tu sabiduría, que yo creo que tiene escasa difusión por los grandes medios de comunicación, y eso me parece un dato en sí mismo alarmante. Diría que ninguna difusión en los grandes medios. Claro. Solamente hablo en medios como este. Qué bárbaro. Donde no hay una presión fuerte para silenciar un punto de vista que no sea el hegemónico. Tremendo, ¿no? Tremendo. Antonio, voy a empezar por una declaración del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice: las alarmas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable. Las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato. La pregunta es cierto que el riesgo es inmediato? Yo diría que el riesgo es actual, no solamente inmediato, está ocurriendo en este momento. Es decir, ahora, es un tema que los científicos habían planteado desde hace, qué sé yo, 40, 50 años, donde ya se veía que estas emisiones de gases de efecto invernadero estaban alterando el clima. De modo que si el sistema científico mundial, o por lo menos los científicos no sobornados, hace medio siglo que vienen diciendo cuidado, que ya llega, bueno, ya llegó. Ya llegó. O sea, la cantidad de efectos extremos que hubo en el 2020 y en el 21 es impresionante. Desde el Paraná seco hasta las inundaciones en Alemania o los incendios en Siberia y en Canadá. De modo que uno suma eventos extremos y tiene claro, bueno, esto va a seguir
produciéndose, con una cuestión extremadamente grave, que por eso, que es tan grave que, como dijimos al principio de la conversación, los medios tratan de silenciarlo, y obviamente los dirigentes políticos también. Y es la pregunta de cómo hizo la humanidad para inventar la agricultura. La humanidad digamos, una especie que tiene su forma actual desde hace, ponele, 200, 300 mil años, hace apenas 10.000 años inventamos la agricultura. Y la inventamos simultáneamente en todo el mundo. ¿Qué fenómeno? ¿Por qué? Porque hace 10.000 años se inicia una etapa geológica que llamamos Holoceno, que se caracteriza por un clima muy estable. Para hacer agricultura tenés que tener un clima previsible, esperar que el año próximo llueva lo mismo que este año, que la temperatura sea parecida, etcétera, etcétera. Ese clima estable no existía antes. Por eso es que nuestros antepasados no inventaron la agricultura antes. La inventaron cuando era razonable saber que ponías una semilla y crecía y en tal mes la encontrabas, la planta daba frutos, etcétera, etcétera. Ahora, la gravedad de esta situación climática, del cambio climático, es que el clima se está volviendo cada vez más inestable y más imprevisible. Entonces no es solamente más calor o más lluvia o algo así, es un clima más inestable, claro, que va a afectar la producción de alimentos del mundo. Entonces, en un planeta donde ya tenemos cientos de millones de personas que pasan hambre, y una agricultura masiva que se dedica a alimentar animales para los ricos. En ese momento, lo que tenemos es que va a haber menos producción de alimentos. Y ya sabemos para qué lado van a ir esos menos alimentos, para los que los puedan pagar. Claro. De modo que hay un agravamiento de las injusticias sociales. Sin lugar a dudas. Te quiero decir que te está enviando un fuerte abrazo Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, un abrazo inmenso. Que te está escuchando en este momento. Y bueno, y también hay otros saludos, en fin, quizás no los conozcas. De manera que nos encaminamos... Bueno, un abrazo enorme para los amigos que no les conozco la cara. Bueno, bárbaro. Que te cuento, es una de las cosas más emocionantes de ser escritor. Tener amigos a los que uno no les conocía la cara, pero que te leyeron, que siguieron lo que uno hace, etcétera, etcétera. Claro. Es un tipo de relación que conmueve mucho. Claro, que deberían ser las verdaderas estrellas y no las que aparecen en televisión. Pero bueno, ese es un comentario mío, ajeno. Ahora bien, quiere decir que lo que estamos viviendo, que vos lo describís muy bien, y que es realmente alarmante, y que además es alarmante para miles de millones de personas que están sumergidas en la pobreza en la actualidad y que al mismo tiempo podrían empeorar sus condiciones de existencia, con lo cual virtualmente estarían condenadas a la muerte. Los estados parecen tener conciencia y por eso se reunieron en Glasgow. ¿Vos cómo ves esos acuerdos? Si los ves en la línea correcta, que parecen estar en la línea correcta, pero si los ves con la energía suficiente para detener un tren que marcha al precipicio y que no lo parás con poca fuerza, necesitas una enorme energía. ¿Cómo ves eso? El tema es que se trata de parar el tren hablándole a la locomotora en vez de moviendo algún control. Ahora, si la locomotora es sorda, no va a funcionar. Ese es el tema. O no responde a las palabras. Claro. Porque esta es la reunión número 26 en la que todos se sacaron la foto, todos anunciaron que hacían un enorme esfuerzo
o para impulsar los cambios, etcétera, etcétera. Y cuando se hacen 25 reuniones para lograr algo y no pasa nada en las 25, uno pues, tiene alguna razón para dudar que la reunión número 26 vaya a ser muy diferente. Sí, claro. Yo creo que están haciendo lo mismo y se entiende dentro de la lógica de la política y la economía mundial de este momento, para no repetir tanto hablar del capitalismo, pero tiene algo que ver, que es lo siguiente: para lograr cambios en la cuestión climática hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y esperar cambios en la atmósfera que son extremadamente lentos. Es decir, porque la velocidad de circulación de gases en la atmósfera es lentísimo. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que en este momento la reducción de gases de efecto invernadero que tenemos va a influir sobre el clima global en algo así como 70 años. Amigo. Pero las políticas que se tomen de reducir actividades económicas o de cambiarlas son inmediatas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el político que quiere tomar una medida que lo va a enemistar con alguien, sea sectores populares masivos o sea empresas concentradas? ¿Los van a enemistar ahora por algo que se va a ver cuando el tipo ya esté muerto? Claro. Este es el planteo, y en estas palabras, el planteo que hicieron los jóvenes por el clima en Europa, donde decían: a ustedes no les preocupa esto porque cuando nos estalle en las manos este desastre que ustedes provocan, ustedes van a estar muertos. Uh-huh. Entonces, esta es la situación trágica. Los tiempos de la política y los tiempos de la economía no son los tiempos favorables para encaminar o enfrentar este problema. ¿Y cómo se construye? Claro, te hago una pregunta que es de muy difícil contestación, pero ¿cómo se construye para problemas globales no poderes políticos territoriales circunscriptos a las naciones, sino un poder de tipo político global en capacidad de socializar una política común de defensa del ambiente? Naciones Unidas, que fue una creación magnífica, nunca terminó de dar respuesta a este problema. Naciones Unidas está más sujeta a poderes e intereses concretos del momento presente. Por eso su intervención en guerras en las que no debería haber participado. Claro. De modo que, digamos, teóricamente sería la mejor herramienta que tenemos, pero la calidad de esta herramienta me parece bastante mala. ¿Y cómo? Porque si no, no tiene respuesta a esto. Yo no la tengo. No quiere decir que no la haya. Digo que se necesita un debate muy intenso, que vaya más allá de la producción de simulacros. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, cambiamos las centrales térmicas por energía eólica o energía solar. Y uno se pregunta cuánta energía se necesita para fabricar una turbina eólica o paneles eléctricos solares. Uh-huh. Entonces, a lo largo de la vida útil del aparato, ¿produjo más energía de la necesaria para fabricarlo? Sí, claro, la diferencia se justifica con la diferencia. El impacto final es favorable, claro. Y no lo sé porque nadie quiere hacer la cuenta. Entonces, si nadie quiere hacer la cuenta y vas a los sitios más especializados del tema y no ves la cuenta en ninguna parte, entras a preguntarte cuánto de esto es cierto y cuánto de esto es un simulacro.
cuando te dicen vamos a seguir contaminando pero vamos a plantar árboles. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Alguien hizo la cuenta de cuántos árboles necesitas por cada chimenea? ¿Cuántos millones de árboles necesitas por cada chimenea? Me parece entonces lo que están haciendo todos son simulacros, justamente por este tremendo corsé que tienen que dar respuesta a los pueblos y a los intereses económicos de cada país, y no pueden atender un problema que va a estallar en 70 años. Es decir, no va a estallar en 70 años, pero que un problema que, digamos, podría empezar a solucionarse en 70 años. Claro, si empezáramos hoy, en 70 años empezaría a vivirse el inicio de la solución de un tema que se fue agravando con el paso, lógicamente, de los años. ¿Y vos dirías que el tema principal es la quema de combustibles fósiles, por sobre todo? Digamos que es el principal tema global. Ahora después la cantidad de temas locales asociados a la cuestión ambiental es inmensa. Hemos tenido el ejemplo de la pandemia que, insisto, hace varias décadas que los científicos vienen avisando: se viene una pandemia que va a ser una enfermedad respiratoria, ya que la gente no tiene defensas, etcétera, etcétera. Y aparece justamente por la destrucción de hábitats de las especies silvestres que, cuando salen de su entorno natural, empiezan a interactuar con personas, las contagian. Ahora, en las especies silvestres hay varios miles, insisto, varios miles de virus potencialmente pandémicos. Uh-huh. Este viene de los murciélagos, pero nadie sabe dónde viene el próximo. Los simpáticos carpinchos en el Amazonas transmiten la peste bubónica, claro, como cualquier roedor. Y entonces, no son mascotas, la fauna no es mascota, la fauna tiene que estar alejada de los seres humanos, no solo para proteger la fauna, también para proteger a los humanos. Claro. Clarísimo. Escúchame, salió una nota donde un reconocido científico británico, Henry Key, pronosticó cuándo será la extinción de la humanidad. El tipo, que es paleontólogo, biólogo evolutivo y editor de Nature, dice que la degradación del hábitat, la baja variación genética y la disminución de la fertilidad llevarán al Homo sapiens hacia el colapso. ¿Se puede empezar ya a hablar de la extinción de lo que somos nosotros, de una especie que se autodestruye? ¿Es responsable? ¿Es irresponsable? ¿Está bien incorporarlo a la agenda como un horizonte posible y que hay que eludir? Y, en fin, ¿cómo lo ves esto? Yo lo incorporaría a la agenda como un horizonte posible a discutir. Ahora, que alguien te dé la fecha me parece una exageración. Porque creo que dar una fecha de un evento tan complejo del cual tenemos tan poca información suena a publicidad. Es decir, si el señor no hubiera dicho nos vamos a extinguir el 4 de agosto del 2070 a las 3 de la tarde, no habría tenido repercusión mediática. Creo que hay un riesgo. Ahora, el principal riesgo en este momento no es biológico, sino social. Creo que hay un riesgo de fractura de las sociedades humanas organizadas, tal como las tenemos, como las conocemos. Hay un riesgo de fractura de los estados nacionales, de aumento de la violencia, creación de muy pequeños entes feudales, como son los sitios manejados por el narcotráfico. Y ese tipo de cosas que ya están sucediendo,
no en varias décadas adelante, sino ya están sucediendo. Creo que hay que planteárselos no solo desde el punto de vista de qué horror los narcóticos, qué horror el narcotráfico, sino desde el punto de vista de la fractura de los estados nacionales que van perdiendo control sobre los territorios. Más allá de que algunos sean de estados democráticos y otros no, pero creo que la sociedad humana es la que está amenazada, y obviamente la existencia de una sociedad significa protección para los más débiles. Claro. Ahora, vos al mismo tiempo que hablamos, bueno, de la quema de combustibles fósiles, de la deforestación, que son elementos evidentes que impactan sobre el ambiente, vos señalás el riesgo social con la fragmentación de los estados-nación, la pérdida de control, la incorporación de verdaderas mafias que ya son redes internacionales, y hay otro factor que vos me enviaste y que a mí me gustaría generalizar, que tiene que ver con la carrera armamentista. Es decir, los estados, nación, a pesar de la situación esta que explicitamos sobre el ambiente, no solo no han detenido la carrera armamentista, sino que han perfeccionado las armas de destrucción, diríamos, masivas, porque se han desarrollado ojivas nucleares muy poderosas, porque hay cohetes hipersónicos, de los cuales se jactan varias potencias. ¿Cómo ves esta carrera armamentista? Mira, acabo de ver hoy, hace un rato lo vi, y sugiero a los oyentes que entren por internet en la página de Carmen Aristegui, una periodista mexicana, donde analiza el aumento de las ventas de armamentos de Estados Unidos, China y Gran Bretaña principalmente, aumento de las ventas a los países del mundo en general y a los países más pobres en particular. Entonces, mientras estábamos todos entretenidos los con la cantidad de contagios, curados, muertos, etcétera, y medidas si nos poníamos barbijo para acá o los sacábamos para allá, seguían vendiendo y comprando armamentos. Uno dice, no parece la mayor urgencia en una pandemia. Y en el caso de Argentina, hay una nota interesante publicada en Clarín en estos días, que habla del entusiasmo, da muchos datos, así que parece ser cierta más allá de la simpatía o antipatía que uno tenga con ese medio, pero da muchos datos del entusiasmo que hay en las Fuerzas Armadas Argentinas por las compras programadas de armamentos en nuestro país, que el problema parece ser que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que significa un ajuste económico y una reducción del gasto social, eso va a disparar la posibilidad de financiamiento de las compras de armamentos. Qué interesante. Hay un listado impresionante de cosas que vamos a comprar, que uno puede decir, todos los sectores tienen necesidades en un país como el nuestro. El presupuesto no es una manta corta, es casi una bufanda con la que tenés que tapar a una persona. Pero la pregunta es si es el momento de hacer gastos importantes en armamentos. Y te cuento, para mí ni siquiera es una cosa política, es una cosa personal. Yo soy docente jubilado, yo acepté que mis ingresos se redujeran por la pandemia. Mis ingresos van a volver a reducirse porque voy a colaborar involuntariamente en pagar una deuda externa que no contraje, y van a volver a reducirse también para comprar armamentos, y me pregunto si esto es legítimo, si estamos de acuerdo, si nuestra sociedad empieza a discutir y debería discutir si la compra de armamentos es prioritaria.
bueno, no hay consulta al pueblo no se lo consulta sobre estos temas. Claro, pero ni siquiera hay debate, ni siquiera alguien sale a decir, oiga, yo pienso tal cosa, qué lindo tener un cañón nuevo, o posterguemos por 10 años los cañones nuevos y andar reparando los que tenés, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Digamos que estamos en sociedades en las cuales los temas importantes no se discuten. No se discuten porque son importantes, porque se dice que si tal robó lo procesaron o lo dejaron libre, si el juez era amigo o no era amigo, si dijo tal cosa y el otro lo insultó, o si un tipo anda con una mujer y después anda con la otra y todo esto. Sí, pavadas, entretenimiento a la gente con pavadas. Es decir, por un lado, la sociedad debería discutir mucho si queremos armamento, si lo necesitamos, si es una prioridad urgente, si no lo es. Y la sociedad, dándote otro ejemplo, la sociedad debería discutir si es buena idea seguir con esta política de fumiguen todo lo que quieran, usen los agrotóxicos libremente porque eso ayuda a la producción. Hoy hubo un escándalo en Tandil, justamente porque el Consejo Deliberante de Tandil está aprobando una ordenanza que permite el uso indiscriminado de agrotóxicos en cualquier parte. Y al menos este es un tema en que la gente está discutiéndolo. Y fueron a quejarse al Consejo Deliberante. Bueno, no queremos, acaban de aprobarlo, no. Hay una cantidad de ciudadanos de Tandil que dicen el agronegocio no es motivo para enfermar a la gente. Pero en cuántas ciudades esto se tolera sin darse cuenta. Sí, mañana vamos a ver si sacamos a alguien de Tandil por este tema, que realmente es terrible, pero que están luchando. Te quiero hacer otra consulta respecto de si la pandemia termina pasando, lógicamente con toda su secuela, con todos sus dolores, con sus muertos, pero sin pena ni gloria en términos de comportamiento humano. Hubo un tiempo donde la paralización de la actividad llegó a tal extremo que aparecieron animales en las ciudades, volvieron a crecer, plantas en lugares exóticos. Parecía como que la naturaleza se recuperaba y parecía que además elementos tecnológicos de la comunicación, el teletrabajo, en fin, un montón de elementos iban a permitirnos modificar, no digo totalmente, pero sí parcialmente, la civilización humana, por la crisis que representó esto desde el punto de vista hasta psicológico, y de pronto pasó y hoy damos por superado la pandemia, a pesar de que vienen nuevas variantes, y da la impresión de que hemos vuelto a la normalidad, al estadio anterior, y que aquí no hubiera pasado nada. ¿Crees que se perdió una oportunidad brillante para cambiar el comportamiento de los seres humanos en torno al ambiente? Creo que en un esfuerzo desesperado por inyectar optimismo, se dijo desde muchos lados la pandemia nos va a dejar mejores, lo cual obviamente no es cierto. La pandemia de ninguna manera ha terminado y el motivo es que mientras haya circulación del virus de una persona a otra, el virus va mutando continuamente. Es decir, la existencia de cientos de millones de personas no vacunadas hace que el virus mute y, por supuesto, las mutaciones recorren el mundo, un mundo globalizado. Es interesante que los proyectos de donar vacunas a los países pobres fracasaron todos. Es decir, en promedios del continente africano, no me gusta referirme a África como si fuera un solo país, pero en promedios del continente africano,
el 7% de la población está vacunada, el 7%, el 93% no, con lo cual el continente entero es una fábrica de mutaciones. Claro. No hay ninguna razón para pensar que la pandemia ha terminado, porque cuando pase esta y los laboratorios hagan el gran negocio de fabricar otra vacuna distinta y venderla en condiciones mafiosas a los gobiernos que no se pueden publicar porque son una vergüenza, y ahí va a seguir indefinidamente. O sea que entonces vamos a vivir con pandemia y sin modificar incluso los hábitos que nos trajeron hasta esta crisis climática en la que estamos inmersos. Es interesante, que queda claro que ante el consejo de lavate las manos y quédate en casa, bueno, vos y yo tenemos agua y tenemos casa. Sí. ¿Qué pasa con los cientos de millones de personas que no tienen agua, no tienen casa? ¿Qué se ha hecho? Y no hablo solo de nuestro país, ¿qué se ha hecho en el mundo por mejorar el saneamiento de las personas que se podrían contagiar? Y son ejemplos muy pequeños, muy contados, muy escasos los ejemplos de los sitios en que se ha hecho algo más que repartir vacunas, en donde se ha planteado lo que para que no haya contagio tiene que haber condiciones ambientales mínimas. Después, anécdotas de cambios en condiciones ambientales o sociales hay muchos, como por ejemplo en Estados Unidos hay una penuria de las empresas de conseguir trabajadores, porque la gente se dio cuenta de que sus condiciones laborales eran tan malas que muchos, hablo de millones de personas, no volvieron al trabajo presencial. Simplemente renunciaron a sus empleos, bajaron su nivel de consumo y dijeron, no vuelvo a trabajar, y las empresas desesperadas, quiero gente para explotar y no la encuentro. Es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con los temas de la fauna, y es que una cosa que estamos viendo en la región pampeana es que el auge del modelo de desofización está haciendo que los propietarios de los campos alquilen el campo a una gran empresa, y lo primero que hacen allí es demoler las instalaciones, la vivienda, el tambo, los montecitos de árboles, etcétera, destruir todo, sembrar soja. Ahora, al no haber, o al haber muchas menos familias viviendo en el campo, en la zona rural, lo que hay es que hay una proliferación de la fauna que antes no se veía, que antes no circulaba, simplemente por los perros de los chacareros te matan cualquier animalito que aparezca. Entonces, tenemos muchos más zorros, muchos más zorrinos, muchos más pumas, etcétera, en toda la región pampeana. Ahora, interpretado desde la foto de los simpáticos carpinchos que te cruzan la ruta, es una cosa. Ahora, interpretado en la globalidad de los motivos por los cuales tenemos carpinchos en la ruta, es otro ángulo, ¿no? Yo lo creo. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría preguntarte, ¿sentís que la dirigencia, bueno, casi la pregunta tiene su respuesta en dos letras, que la dirigencia política tiene una agenda ambiental? Pienso que la respuesta es que no, pero si te sumo una segunda, si tuvieras que decir para la Argentina, quizás para el mundo ya dijiste por lo menos un punto de una agenda, además de las que ya habíamos mencionado en torno a la quema de combustibles fósiles, a la deforestación, a la carrera armamentista, al surgimiento de mafias, etcétera. Me parece que ya dijiste una, que es que a nadie le debería faltar agua potable y una vivienda. Ahora, si tuvieras que mencionar
3, 4 puntos de una agenda ambiental en la Argentina. ¿Qué dirías vos? Y lo primero es cerrar Vaca Muerta. Es decir, el fracking, que es la tecnología que se está usando en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, el fracking que está usado para extraer gas allí, y hay un proyecto, hay proyectos de ampliarlo indefinidamente, es la tecnología más contaminante para extracción de hidrocarburos. Hay proyectos de construir un gasoducto a Brasil para abastecer de este gas en Brasil. Es decir, están pensando el mundo como si el cambio climático no existiera. Este es el problema, no es que la agenda esté retrasada o algo así, sino que lo único que se hace es discursos. Entonces, encima, esta forma de producción es tan irracional que ni siquiera es rentable para las empresas. O sea, el gobierno y nosotros mismos, y yo con mi jubilación, y los oyentes con su salario, tienen que pagar un subsidio a las empresas para que contaminen. Es increíble, Estamos regalándole unas sumas escandalosas de dinero a las empresas para que apliquen la tecnología más contaminante del mundo para hacer un combustible sobre el que se intentan firmar acuerdos para que no se use más. Sí. Entonces, el nivel de irracionalidad es fastuoso. Ahora, mientras la dirigencia política siga pensando que alcanza con un discurso ambiental, en algunos casos muy bonito, el texto de la Ley de Educación Ambiental es una maravilla, y las leyes de bosques y de glaciares que no se cumplen están asombrosamente bien redactadas, pero mientras planteen que alcanza con decir las cosas, bueno, no es exactamente una política pública, es anunciar una política pública que no están cumpliendo. Y la otra irracionalidad es las fumigaciones que envenenan los alimentos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de las fumigaciones? Porque en general los pueblos piden que no se fumiguen arriba de las escuelas, que no se fumiguen arriba de las casas, pero habría una aceptación de que se fumigue en zonas que están alejadas de viviendas o escuelas o hospitales. ¿Vos ves que la fumigación es sustentable en el tiempo? El tema es que cuando deje de ser sustentable económicamente, las empresas ya tendrán desarrollada otra opción y los vecinos ya tendrán desarrollado otro cáncer. Esto es lo que queda. Ahora, nada queda lejos. En este momento estoy en Peguajó, delante de la casa de mi mujer, que estoy allí en este momento. Está el INTA. En el patio del INTA pusieron un pluviómetro y encontraron que el agua de lluvia en Peguajó tiene glifosato, y tiene suficiente glifosato como para dañar el arbolado público. Tremendo. Y estos son 3 cuadras de la municipalidad, del centro de Peguajó. Y hubo una movilización de los agricultores y sojeros en contra del INTA por haber hecho un estudio técnico. Insisto, lo único que hicieron fue poner el pluviómetro y ver cuánto glifosato había en el agua de lluvia. Pero entonces prohíbese la ciencia. El bolsillo sigue siendo el órgano más sensible de esta gente, parece, pero la verdad es que el bolsillo no va a resolvernos absolutamente nada cuando
sé que el Pero momento... a un gente que está viviendo allí, que está respirando los mismos agrotóxicos que los demás, lo trágico es que el dinero es más importante que los años de vida que tienes. Qué locura. Qué locura. Estamos en un mundo verdaderamente loco. Tengo un minuto, te dejo para que lo cierres con el mensaje que quieras, porque siempre realmente es un gustazo poder escucharte. Mira, es un gustazo que me invites y realmente una enorme suerte tener un espacio como este, porque ya dijimos que en los medios masivos de A o de B no puedo hablar. Sí, simplemente el recordar que los temas ambientales son temas políticos y que la única respuesta posible es la movilización ciudadana. Cierro con el caso de Tandil. Sugiero invites a Claudio Lowy, que es una persona indicada para hablar sobre esto. Bárbaro. Y que está mostrando que tiene que haber una respuesta ciudadana ante los abusos, que la respuesta no es solamente separar la basura o no desperdiciar agua o no consumir electricidad innecesariamente, que uno en estas cosas tiene que actuar como ciudadano. Bien. Bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo, Antonio. Igualmente, y muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con Antonio Elio Brailovsky, un sabio. La verdad que es un gusto enorme hablar con él. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos con más La Brújula. Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Gabriel Colipi. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, acá en Ushuaia, lloviendo, frío. Ah, mira vos, sí. Estás en la ciudad más austral del mundo. Sí, acá impera estos climas inhóspitos que a veces tenemos 4 climas en un día, ¿viste? Sale el sol en un rato, capaz. Bueno, espero, porque siempre es bienvenido el sol y sobre todo en esas latitudes tan sureñas. Vos me enviaste un video que relata, no sé si lo podemos poner ahora al aire, pero un violento desalojo en Palpalá, Jujuy. Sí, ese fue el año pasado, el desalojo ese. Ah, este desalojo es viejo. Sí. Yo te quería preguntar, porque evidentemente ese desalojo es el que me motivó para tener una entrevista, que por otra parte ya habíamos previsto una entrevista y no nos habíamos podido comunicar, pero me gustaría que sea el punto de partida de la situación que tienen los pueblos originarios en términos de su situación territorial, sabiendo que por decreto se ha prorrogado la ley 26160 que declara la emergencia en las tierras que ocupan las comunidades. ¿Cómo está? ¿Qué conocimiento tenés sobre la situación en la que están las comunidades de pueblos originarios en la actualidad? Bueno, nosotros acá hoy día Argentina somos 40 pueblos originarios que se extienden desde acá de Tierra del Fuego a La Quiaca, Misiones y bueno, la parte donde estamos nosotros, que es toda la cordillera donde compartimos con los Huart y otros pueblos más. Y bueno, nosotros tenemos en todo el territorio desalojos, ¿viste? Ya con la justicia ahí pisando los talones para desalojar muchas comunidades las cuales hemos recuperado territorio, ¿no? Y esas comunidades que son nuevas, que se han hecho hace 10 años, 5 años, son las que tienen un desalojo, ¿viste? De la justicia. Y viste que la justicia funciona con los gobiernos. Sí. Y si viene un gobierno de derecha, nosotros corremos el peligro de ser desalojados de los territorios. Y bueno, lo mismo que está sucediendo en el norte, que son desalojos que están silenciados, como que se manejan de una forma tan feudal, así tienen el monopolio de los medios de comunicación y entonces estas informaciones no llegan a Buenos Aires, donde atienden
Dios, dicen. Sí. Así es, acá el poder político está aquí en esta zona, pero lógicamente que también hay poder político en otras provincias. ¿Vos sos mapuche? Sí, yo soy mapuche del sur, de acá del Chubut. Mi familia tiene territorio ahí en lo que hoy en día es Jacobasi, al norte. Hay un paraje que se llama Colitoro. Es una recuperación, reafirmación, porque mis ancestros ya vivían ahí, fueron desalojados en la dictadura militar, en la dictadura esta genocida cívica militar, y bueno, y volvimos a recuperar hace 6 años el territorio ese. Hay una acusación que se lanza, sobre todo, hay 2 acusaciones, te diría, que impactan sobre la opinión pública y que me gustaría que vos me dieras tu opinión. Por un lado es el ejercicio de la violencia para reivindicar una causa, y se acusa a la RAM de incendiar propiedades, de generar situaciones muy difíciles, de cortar, en fin, de ejercer la violencia. Ese es un tema, y lógicamente que en general en un Estado de Derecho todo el mundo pretende que las cuestiones se resuelvan por vía del derecho, por un lado, pero por otro lado se dice que eso está vinculado a un proyecto de desmembramiento territorial de la Argentina, con la creación de otro país, que sería el país, que conduciría el pueblo mapuche. ¿Qué podrías decir vos en torno a esto que es yo te diría que es lo que se observa en los grandes medios de comunicación, justamente para descalificar aquella lucha? Se lo hace también para legitimar cualquier tipo de represión, pero ¿qué hay de cierto y qué hay de inventiva periodística en todo esto? Bueno, en cierta forma, esto que se viene diciendo de arranque no existe, porque para nosotros no existe ese movimiento que según el Estado en aquel momento estaba Burri y Macri en el poder, demonizando, ¿no?, la causa mapuche, que la causa mapuche es una causa de dignidad, ¿no?, de la recuperación no solamente territorial, sino cultural y social de nuestros LOF, que son comunidades ancestrales. Entonces, al recuperar nuestro lugar, nuestro espacio ancestral, las grandes corporaciones, ¿no?, en este caso las mineras, todo lo que tiene que ver con corporaciones, y más, los terratenientes se ven agobiados, ¿no?, en nuestro legítimo derecho. Entonces ellos activan desde su parte, ¿no?, porque tienen los medios de comunicación a sus aliados, entonces transversan toda la información, como lo hizo en aquella época un antropólogo en Casa Miquela, que decían que nosotros veníamos de Chile, que no éramos argentinos. Lo mismo del otro lado, se dice que los mismos antropólogos de Chile decían que nosotros éramos de Argentina, ¿no?, legitimando, descalificando lo que nosotros siempre hemos estado acá. Miles y miles de años hemos estado permanecidos en estos territorios. Y entonces, descalificando porque nosotros estamos en nuestro derecho de ejercer la autodeterminación como pueblo ancestral, ¿no? Entonces, nos tildan de que somos separatistas, ¿no?, que queremos armar un país aparte. Y eso es la información, los medios de comunicación hegemónicos que ejercen su poder, ¿no?, a través del cuarto poder. Entonces nosotros, como no tenemos medios de comunicación y estamos marginados, no podemos dar nuestra opinión. Gracias a vos, Mario, por darnos esta posibilidad acá de decir nuestro saber, ¿no? Claro, con toda seguridad. Ahora, Gabriel, hay otro dato que es muy interesante, porque hay millones de hectáreas, se habla de varios millones de hectáreas que están en manos de extranjeros, es decir, que no son comunidades, sino que son individuos, pero que tampoco son argentinos
y que ni siquiera residen en la Argentina. Y sin embargo da la impresión de que de eso no se habla. Y por ejemplo, hay un hombre que es Joel Lewis, donde dormía, digamos que tiene el lago escondido, y al lado del lago escondido tiene una verdadera mansión, y donde iba a veranear Mauricio Macri, y donde todos sabemos que Joel Lewis es la corona británica, y todos sabemos que los británicos, los ingleses, son los que tienen Malvinas, y de eso no se habla de los mapuches. ¿Cómo ves vos esto? Y esto es lo que te digo, el cuarto poder siempre lo ha manejado el imperio, ¿no? Por ejemplo, con los bonos que financiaron la campaña del desierto, fueron los mismos europeos que se quedaron con toda la Patagonia. Y en esto estamos hablando de familias patricias como Burri, como la gente de Martínez de Off, Unzué, son todos altos terratenientes que los bisnietos hoy, a partir de un documental que se llama Aucaligüen, donde aparece Osvaldo Bayer, que cuenta la historia de cómo fue el genocidio perpetrado por el Estado argentino, financiado por la corona inglesa y otros imperios de España y otras coronas de Europa, ¿no? Y entonces, hoy en día de eso no se habla, de que, por ejemplo, 1 millón de hectáreas que tiene Benetton, esas eran de la corona inglesa. En toda la Patagonia la corona inglesa tenía todo ese territorio. Nada más se le vencía en el año 91 el contrato y se lo tenía que ceder a alguien más, y en este caso a Benetton, que está ferro de la corona inglesa. Y así todo el territorio de la Patagonia y de otras latitudes de la Argentina están en manos de las grandes corporaciones, minera, sojera, y de eso no se habla porque son los que manejan los medios de comunicación, y a la gente le hacen un cuento, ¿no? Entonces nosotros somos terroristas en Chile y en Argentina, porque decimos y hacemos la autoafirmación, reafirmación o recuperación territorial. Son las formas pacíficas que tenemos como pueblo ancestral, no amparado por el derecho internacional, los convenios que ha firmado Argentina, OIT y otros pactos de Costa Rica y tantos otros convenios, ¿no? Claro. Entonces somos perseguidos como terroristas. El Poder Judicial, los jueces están ejerciendo como si fueran dioses, ¿no? Como si nosotros fuéramos terroristas. No nos pueden aplicar la ley antiterrorista porque somos pueblos ancestrales, ¿no? Pero entonces, además ustedes están están amparados, como todos, digamos que todos los habitantes del suelo argentino están amparados en la Constitución Nacional. Claro, estamos en la Constitución Nacional hay un artículo que nos describen como pueblo preexistente a la nación argentina. Y ahí están los incisos 16, 14, donde dicen que nosotros tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía ancestral, ¿no? Entonces, yo lo que veo hoy en día que los grandes medios de comunicación, ¿no? Nos demonizan como si fuéramos terroristas. Y bueno, los grandes terroristas son las grandes mineras que vienen a explotar el suelo argentino y contaminar y destruir montañas, ríos, lagos, acuíferos. Sí, claro. Y de todo eso no se habla. No se hablan porque estas grandes corporaciones financian canales, radios, universidades. Bueno, financian todo. Así es. Entonces la voz es apagada y nosotros como pueblo ancestral decimos lo que tenemos que decir. Entonces somos un peligro latente para las grandes corporaciones. Bueno, las que son las que manejan este mundo, ¿no? Sí, te voy a leer lo que dice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Es decir, eso dice la Constitución Nacional. La última pregunta que te haría, y no sé si conoces el caso de San Luis, pero yo hace muchos años estuve allí
y tuve la impresión, solo digo tuve la impresión, no es que yo conozca el tema, que en San Luis se resolvió correctamente este tema, respetando la propia Constitución Nacional de la Argentina. ¿Vos sabés si esto en San Luis es así y sabés si en otro lugar también se resolvió de esa manera? La verdad que desconozco cómo los huarpes que están en esas provincias, ¿no? En San Luis, San Juan y al sur de Mendoza, no sé cómo ellos han resuelto esa cuestión de la entrega de la tierra, ¿no? Pero en la Constitución dice que se tienen que hacer relevamientos territoriales y después finalmente la entrega de la tierra. Y eso, en las 2.000 comunidades que están en Argentina, nunca se ha entregado la tierra. Entonces nosotros estamos luchando judicialmente para que se nos haga la entrega del territorio, de la tierra a las comunidades ancestrales, ¿no? A las 2.000 comunidades que somos. Y esa tierra, ¿sabés cuál es el número de tierras que piden? Yo sé que en San Luis entregaron tierras, efectivamente, a las comunidades, que son tierras comunitarias, indivisibles, inenajenables, es decir, que efectivamente no se pueden embargar, no se pueden vender, porque si no, claro, iban y compraban un lote y de esa manera los iban cercando. Creo que allí se resolvió, me parece, insisto, correctamente, pero ¿sabés cuánto sería, desde el punto de vista territorial, lo que están reclamando las 2.000 comunidades de pueblos indígenas? La verdad es que no. Por ejemplo, la comunidad nuestra tan solo tiene unas 200 hectáreas de lo que es nuestro, de mi comunidad. 200 hectáreas, claro, nada. Claro, no es nada. Nada, claro. Y bueno, no es mucho el territorio porque que se reclama. Pero las comunidades donde están asentados los pueblos ancestrales, ¿no? Están los recursos que necesita el imperio o los imperios, ¿no? Está la plata, oro, uranio, oro, todas esas riquezas, ¿no? Los acuíferos, agua milenaria, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso no quieren ceder el territorio, no quieren darnos el papel ese que dice que somos dueños de esa tierra. Nosotros consideramos que somos parte de la tierra. Claro. Pero como corresponde, somos un fruto, sí. Los seres humanos somos un fruto de la tierra. Gabriel, te agradezco muchísimo la comunicación que has tenido con nosotros y desde ya este micrófono está abierto para cuando sea necesario. Bueno, Mario, muchas gracias ahí, un fuerte abrazo, mucho Nehuen, energía, fuerza para toda la gente y bueno, esperemos que los tiempos cambien y sean favorables para los pueblos ancestrales del mundo, ¿no? Así es. Que somos los guardianes que resguardan la vida. Muy bien, te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado con Gabriel Colipi, ustedes lo han escuchado. Yo ahora les voy a mandar al aire un mensajito de el doctor Sebastián Dabove, que siempre nos manda consejos muy útiles. Y después de ese mensajito vamos a estar hablando con nuestro amigo Gabriel Mariotto, si nuestro operador logra comunicarse con él. Va entonces el mensaje de Sebastián Dabove. Hola querido Mario, y AM1140, programa La Brújula de la Luna, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, se nos acercan las fiestas y con las fiestas siempre es el mismo tema. ¿Cuántas calorías comemos en las fiestas? Y después, ¿cuánto cuesta quemar todas esas calorías? Mira, para tener una noción, en la Fundación Favalor hicimos hace años un cálculo que era desde las 19 horas del día 24 de diciembre hasta las 3 de la mañana del día 25 de diciembre, uno ingiere más o menos 5.000 calorías. Para tener una idea, en todo un día una persona tiene que ingerir más o menos entre 1.500 y 2.000 calorías. Así que es terrible. Vamos a ciertos alimentos. Un ejemplo, las nueces
tienen 600 calorías cada 100 gramos, las castañas 630, las almendras 575, las castañas de cajú 560, el maní 570, el maní con chocolate 750, es impresionante. Vamos a ir hablando de acá a las fiestas de las calorías que tiene, e imagínense una cosa, si nosotros hablamos de que desde las 19 horas del 24 hasta las 3 de la mañana del 25 uno ingiere 5.000 calorías, son más o menos, para tener una idea, comer 40 huevos duros, más o menos esa cantidad de calorías, una bestialidad. Después para quemar cuesta muchísimo. Recuerden que si uno camina 1 hora está quemando 210 calorías, por lo tanto, ¿cómo hago para quemar las 5.000 calorías? ¿Cuántos kilómetros tendría que caminar? Bueno, los invito a entrar en YouTube, Sebastián Dabove, y ahí van a ver un montón de videos que hablo de qué elementos naturales ayudan a que se absorban menos azúcares, menos harina y menos grasa. Los vamos a ir mencionando de acá al 24, pero si ya quieren ir entrando en tema, van a entrar a YouTube, Sebastián Dabove, y ahí los pueden ver, sin ningún problema. Y podemos estar en contacto en Facebook e Instagram, Sebastián Dabove también. Les mando un abrazo grande. Muy bien, ahí los consejos siempre del doctor Sebastián Dabove. Y ya estamos en contacto con Gabriel Mariotto. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un gusto charlar con vos. Y lógicamente que para presentarte habría que decir que vos sos profesor, sos periodista, has sido vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, un dirigente de amplia trayectoria, muy reconocido, que has presidido el AFCA. Es decir, que estamos no solo con un nombre conocido por la opinión pública, sino con una extensa trayectoria. Y desde esa extensa trayectoria han constituido vos con Alicia Castro, también con una extensa trayectoria, amiga desde hace mucho tiempo, y también el ex vicepresidente Amado Boudou, un conjunto que se llama Soberanos, y han hecho una propuesta para que el gobierno nacional lleve al Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia. Gabriel, esta es mi primera pregunta. ¿De qué se trataría esa presentación? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Somos militantes, Mario, y bueno, a veces tenemos funciones, a veces no, y militamos de niños, desde el pibe, y seguiremos lo haciendo, a veces acertados y otras errados, pero con unidad de concepción y con la coherencia que indica la ideología, la filosofía, la cultura popular, qué es eso. Conformamos soberanos, soberanas, soberanes. Le pusimos soberanos con X, soberanas, soberanes. Uh-huh. Y bueno, la deuda externa, desde nuestra geografía, se la conoce como deuda soberana. Deuda soberana. La Argentina tiene que decidir esa deuda. ¿Cómo fue obtenida? ¿Quiénes la pidieron? ¿Qué instrumentos se activaron a la hora de pedirla? No pasó por el Congreso. Ahora el Fondo Monetario Internacional exige que pase por el Congreso el acuerdo supuesto, pero no pasó por el Congreso. Y nosotros recomendamos al gobierno que se presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y por supuesto hacia la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque hay una serie de normativas de la Carta Orgánica del Fondo que fue violada precisamente por el organismo internacional. Uh-huh. Y nosotros entendemos que si bien el fondo, como esas instituciones internacionales, tienen inmunidades, bueno, pero la Carta Orgánica de las Naciones Unidas del año 46 dice que si hay un conflicto entre un Estado y el Fondo Monetario Internacional, debe ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros advertimos y subrayamos una serie de irregularidades y entendemos que
el ámbito de reclamo es la Corte de la Haya. Por eso le pedimos al gobierno que advierta este documento, lo analice y que lo impulse antes de una negociación en donde ya sabemos la exigencia del fondo a la hora de establecer un plan para poder asistir a pagar lo que ellos reclaman. Se han violado varios artículos. Y vos porque yo te diría que desde afuera, ustedes pertenecen al Frente de Todos, bueno, yo en este caso hago de periodista, pero también soy dirigente político, y te puedo decir lo que yo veo desde afuera, es decir, vos por ahí tenés más información, pero yo lo que veo en el gobierno como elemento que prevalece por sobre cualquier otra consideración es la necesidad de llegar a un entendimiento sobre las formas de pago de esta deuda que se vence en poco tiempo, en los próximos 3 meses. Hay vencimientos que son imposibles de cumplir por la Argentina, y entonces yo no veo ningún tipo de voluntad en torno al cuestionamiento justamente y la legitimidad de esta deuda. ¿Son optimistas ustedes respecto de este planteo que le están haciendo al gobierno nacional? Nosotros, adentro del Frente de Todos, tenemos esta posición y queremos que se escuche esa posición. El Frente de Todos sigue siendo un frente electoral y nosotros pretendemos que se convierta en un frente político, y para eso tiene que discutir programas. El punto número 1 que atraviesa el resto de las políticas es precisamente deuda externa, porque es un condicionante para el resto de los ejes. Si queremos tener soberanía energética o queremos tener soberanía alimentaria, la deuda externa es un escollo, o hay que resolverlo. Como no se ha discutido, aparecen las versiones, incluso la carta de Cristina, donde no termina de cuestionarlo ni de aprobarlo. Es una carta que queda a mitad de camino en ese aspecto. A nosotros nos representa esta posición, una posición de reclamo, de disputa soberana. No nos da lo mismo una cosa que la otra. Claro. Es cierto lo que vos decís, el gobierno, de acuerdo a las informaciones de los medios y de algunos de sus funcionarios, todo indica que va a exigir es una palabra fuerte, que va a pedir que los vencimientos se prorroguen, pero eso es reconocer una deuda que a nuestro juicio es ilegítima, de fuga. Fíjate que el fondo violó el artículo 1, sección 5 de su convenio constitutivo. Exigía garantías para un acuerdo de stand-by, nunca pidió una garantía. Debe exigir garantía, nunca pidió garantía. Dio 55 mil millones de dólares, es el 60% de lo que tiene el fondo prestado a cualquier nación, a la Argentina, lo llama Macri, sin pedir garantía. Violó el artículo 5, sección 5, establece que el fondo advierte que si los fondos no se están utilizando los fines comprometidos, debe notificar al gobierno, y si no responde o no justifica adecuadamente, debe inhabilitarlo. Violó el artículo 6, sección 1, que establece que si el FMI toma conocimiento que los fondos son utilizados para hacer frente a una salida de capitales, debe advertirle al gobierno que ejerza el control para evitarlo, y si no lo hace, inhabilitarlo para recibir los fondos. Nosotros, el fondo tenía a un señor, Trevor Allen, en el staff técnico del Banco Central, y monitoreaban las operaciones. Y el gobierno le informaba día a día de las operaciones monetarias, de esa fuga. Entonces, son una serie de violaciones a la misma parte orgánica del fondo que permite que la Argentina denuncie estas acciones y omisiones, que son consideradas ilícitos en el derecho internacional. Y la organización, en este caso el fondo, debe hacerse responsable, incluso está obligada a reparar los daños eventuales de sus acciones u omisión. Claro. Entonces, hay elementos fundados para ir a un tribunal como la Corte Internacional de Justicia. Yo te incorporo como elemento, no digo que lo tomen,
pero hay suficiente prueba también por declaraciones que hicieron altísimos funcionarios del gobierno de Donald Trump y del Fondo Monetario Internacional, que ahora no tengo los nombres, pero que se los puede buscar rápidamente por Internet, donde dicen que hay una decisión política de apoyar al gobierno de Mauricio Macri. Esto, claro. Y por eso sale tan rápido y de tal magnitud, pero esto tiene dos elementos que me parece que hacen a su debilidad. Uno es la injerencia en los asuntos internos del país con fondos que pertenecen a un conjunto de naciones. Y eso es una injerencia política en la vida de la Argentina. Y dos, es que el caballo por el que apostaron perdió la carrera. Sí, nos dejó ese lastre al pueblo argentino. Y eso se puede, en lugar de deuda, se puede definir como una contribución. En realidad, de lo que se trató es de una contribución. No sé por qué el pueblo argentino debería hacerse cargo de una contribución, que yo lo digo un poco con ironía, ¿no? Deberíamos ir a la justicia electoral para que pasen el balance de la contribución que hicieron a la campaña de Mauricio Macri. Que declaren los aportes. Que declaren los aportes. De los fondos. Claro. Lo cierto es que nosotros subrayamos las transgresiones que el fondo hace a su carta orgánica para poder asistir, ya no con opinión, sino con el fundamento de por qué le pedimos la opinión consultiva al Tribunal Internacional de Justicia. Lo que vos marcás, por supuesto, es el contexto político donde la confesión de parte, relevo de prueba, claro, lo han establecido los mismos funcionarios del gobierno de Trump. Pero es un clásico en la Argentina porque si rascas un poquito aparece Cavallo o Martínez de Oz o Triguer Bacena o el mismo Previch en el año 56 endeudándonos y después con políticas de ajuste que sabemos que tienen como único objeto la devaluación y el número donde va a estar el dólar, y después la flexibilización laboral y después el recorte en las jubilaciones. Esto es un clásico del consenso de Washington, digamos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Tesoro de los Estados Unidos, llevando adelante políticas de ajuste que son imposibles. A nosotros nos duele mucho la situación de la Argentina. Y nos sentimos representados con esta vocación de acordar a cualquier precio. O prorrogar aceptando una deuda ilegítima de fuga que nos parece absolutamente deplorable. Entonces, nosotros desde el Frente de Todos esgrimimos esta posición y le recomendamos al gobierno que la analice. Tenemos esperanza de ser escuchados. Perfecto, ahora yo te hago otra pregunta. En la expectativa de que ustedes dentro del Frente de Todos no son el sector hegemónico, no son la mayoría, y que en definitiva de lo que tengamos sea un acuerdo, que yo más que acuerdo siempre digo frente al fondo son sumisiones más que acuerdo, pero no importa, vamos a llamarle como le llama la prensa, acuerdo. Y ese acuerdo lógicamente contemple la prórroga en los vencimientos de manera tal de no generar un estrangulamiento donde la Argentina entre en default, en cesación de pagos, suponiendo no que esto sea lo que ocurra, y que efectivamente va a haber un ajuste. ¿Cómo ves vos que se va a repartir el ajuste? Porque el drama que nosotros tenemos es que, una sociedad que es una sociedad opulenta, por decirlo de alguna manera, con mucha abundancia, se puede ajustar un poco y no sufre consecuencias dramáticas. Pero la Argentina tiene la mitad de su población en la pobreza y 2 de cada 3 chicos, niños y adolescentes, en situación de pobreza. Ahí no hay nada para ajustar. Los jubilados que cobran la mínima, 4 millones, no hay nada para ajustar. ¿Cómo ves que se hace el ajuste en ese caso? No hay margen para ningún ajuste, no. Cero ajuste, no está en nuestra conciencia ni en nuestro horizonte la posibilidad de un ajuste, ¿no? No, ahí aparecen posiciones, insisto, con el concepto de soberanos, ¿no? Hay una declaración de Juan Manuel de Rosas que dice que la deuda externa preocupa y que está considerada, pero que va a correr la misma suerte que la deuda interna, siempre y cuando se obre de buena fe y sin
ningún tipo de especulación, ¿no? De buena fe, habla Juan Manuel de Rosas, 1835, sobre la vanidad de Rivadavia. Entonces, también San Martín habla de deuda odiosa, hay posiciones soberanas, deuda soberana. Bueno, ¿qué significa soberana? Que lo tiene que resolver el pueblo argentino, el gobierno argentino, las instituciones de la Argentina. Habría que ir a la Corte Argentina, ahí sí, habría que ir a la Corte Argentina. Sí. Te hago las dos últimas. Una tiene que ver con esto que vos acabas de decir, que siempre que se obre de buena fe, cosa que hay un cordobés que es un investigador, yo creo muy conocido, por lo menos en determinados ámbitos, que ha trabajado mucho con Mario Cafiero, que es Javier Llorens, y que ha enviado 7 notas sobre la mala praxis del fondo en la Argentina. Y cuando uno dice técnicos formados en las mejores universidades del mundo, que erren 7 veces consecutivas en los planes en la Argentina y que vayan sistemáticamente al fracaso, uno piensa que no están obrando de buena fe, sino que están llevando a la Argentina a la crisis, y eso tiene objetivos geopolíticos. ¿Qué opinas? No sé si conoces las notas de Javier Llorens, te las recomiendo. Por supuesto que las conozco y son maravillosas. Por supuesto son de lectura permanente dentro de nuestro espacio. Lo mismo que las recomendaciones de Miguel Rodríguez Vizfani, otro cordobés maravilloso, y bueno, y Alejandro Olmos, que ha puesto cabeza y pluma en este documento, ¿no? Claro. Bien, así que podríamos decir que el Fondo Monetario obra de mala fe contra intereses geopolíticos de la Argentina. Y obran de mala fe aquellos que están de los dos lados del mostrador, y que contrajeron una deuda de fuga, un censo único de bonistas. ¿Quiénes son los que tienen los bonos? Claro. Son argentinos. Hoy escuchaba a un economista en una radio del establishment, economista de fondo debe ser, y decía, no, los bonos que tienen los argentinos que compraron esos bonos, ¿cómo el gobierno no les va a pagar? La especulación, digamos, lo dicen, claro, como no hay contra opinión y son todos centros a la olla, claro. Habla de quienes compraron los bonos como si fueran, no sé, los plomeros yanquis o los zapateros italianos. No, lo compran los argentinos los bonos, con una especulación financiera que es infame. Entonces, todo eso el fondo lo sabe. ¿Y por qué entonces no dio ese préstamo? Transgrede la Carta Orgánica del mismo Fondo Monetario Internacional. Por eso Soberanos hace esa reflexión y ese aporte al gobierno. No un instrumento que es de una Secretaría Legal y Técnica de un país soberano. No, esto que hace nuestro gobierno. Pedirle al fondo que se autoevalúe. Es como, no sé, después de una masacre como la del chico en Parque Patricios, es pedirle a la fuerza policial que se autodepure. Esto no es jueguito para la tribuna. Acá estamos hablando de lo que vos subrayaste con mucha claridad y con un gran dolor. El 50% de pobres, niños, niñas en estado terrible, viejitos que no llegan a fin de mes o que no obtienen para los remedios. ¿Qué ajuste podemos hablar? ¿Qué ajuste podemos diseñar? ¿Nos conformamos con que no explote el primer vencimiento de nuestro gobierno? Bueno, eso no es ninguna posición soberana. Eso es una posición cómplice, que es la que está buscando el fondo. Que todas las fuerzas políticas dejen los dedos pegados en el Congreso votando un acuerdo. O sea, ¿cómo no va a votar el Macri radicalismo si fue quien contrajo esa deuda? Va a votar con las dos manos. ¿Por qué quieren dejar a las fuerzas populares pegadas en esa componenda? No, nosotros desde el Frente de Todos decimos, ojo, tengamos cuidado, tenemos instancias
presentémonos a estos organismos internacionales y bueno, reclamemos por la estafa esta burda, ¿no? Bueno, a mí me parece muy buena, por eso quería entrevistarte, me parece muy buena la iniciativa, me parece que es pasar a la contraofensiva, me parece que un gobierno que no tiene ofensiva es un gobierno que está destinado a ser derrotado, es como un equipo de fútbol, si no sabe atacar, el día que te hacen un gol perdiste, y así que a mí me pareció muy bueno. Ahora, la última pregunta que te quería hacer es, ¿vos ves que en el frente de todos sus diputados y sus senadores van a tener una postura más cercana a la que se visualiza en ustedes o más cercana en la que se visualiza en cabeza del ministro Guzmán? Bueno, será la respuesta racional es una respuesta de desencanto. Es una respuesta de desencanto. Hay mucha obediencia debida y en esto las posiciones son del presidente y de la vicepresidenta. Nosotros no nos sentimos representados en esas posiciones de acuerdo, acuerdistas, llamémosle. No nos sentimos reflejados. Esto no es una disputa kirchnerismo, albertismo. Esto es una posición del gobierno que si fuera de la del gobierno de Macri no tendría demasiadas tonalidades diferentes. Y nosotros estamos en contra, no queremos que eso ocurra. Y por eso, con todo respeto y con toda pluralidad en el marco de la democracia interna de nuestro espacio, nosotros decimos cuál es nuestra posición. Quizás sea una botella al mar con mensaje de naufragio, pero no dejamos de ser soberanos a la hora de opinar sin tener que recibir instrucciones ni de la Casa Rosada ni del Instituto Patria. Muy bien, mira, me estaba, como postergamos la entrevista, me estaba olvidando que Julio Raffo me pidió que te mandara un fuerte abrazo de su parte porque dice que en agradecimiento por la filmación de la película Caseros en la cárcel, donde vos... Por favor, no, Julio, colaboramos con Julio en ese gran trabajo de Caseros. Colaboramos desde la universidad, de la cual Julio fue rector de la universidad, en años muy intensos y con posiciones siempre muy dignas, muy lindas, muy altruistas, muy edificantes, muy comprometidas. Así que cuando recibimos un llamado de Julio para colaborar desde nuestra universidad con el proyecto de Caseros, acudimos rápidamente, sabiendo que colaborábamos con un gran director de cine y un gran compañero. Excelente, bueno. Es una gran admiración para Julio. Bárbaro. Gabriel, te mandamos un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias. Mario. Siempre será muy edificante reflexionar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Gabriel Mariotto, con mucha claridad, es decir, han fijado una postura y la definición me parece que es muy clara. ¿Cómo evolucionarán las cosas? Eso lo desconozco. Hay varios saludos, algunos memes que me mandan, algunos, en fin, toda clase. Y me detengo un segundo en Graciela de Castelar. Graciela, me dice, por favor, que repita el nombre del documental. Pero como estoy medio quizás distraído, después Graciela me vuelve a aclarar de qué documental me habla y yo lo puedo señalar. También me llegan muchos mensajes, no los puedo leer, algunos muy extensos, algunos de personalidades políticas, y quiero decir que estamos, y yo no lo reflejo acá, porque no es mi misión, pero estamos en una Argentina polarizada, no se vayan a creer que todos los mensajes son del tono que elijo yo para comunicarme con los entrevistados o para comunicarme con los oyentes. Algunos, lógicamente, son más subidos de tono y, pero como yo creo en la unidad de los argentinos, trato justamente de más ser un componedor que exacerbar las contradicciones entre nosotros mismos, ¿verdad?
Por eso tengo excelente relación con gente de izquierda, con radicales, con peronistas, con gente de los federales, del federalismo, con gente del interior, con gente del nacionalismo, con gente, en fin, e incluso del liberalismo, siempre que no sean la gente que, digamos, defiende cosas absurdas, ¿no? Y no voy a dar nombres tampoco, pero hay un planteo absurdo que transita la Argentina y que está por fuera de los cordones admisibles por los que pueda transitar un país. Un país se puede volver un poquito más a la derecha, se puede volcar un poquito más a la izquierda, pero tiene que transitar el gran proyecto nacional. Luego, tiene matices, no es lo mismo quien conduce, no es lo mismo la ideología de los que conducen, no es lo mismo la opinión pública en un momento determinado. Entonces el país se puede ir un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero dentro de dos cordones que lo conduzcan a buen destino. Cuando usted se va de los cordones, porque se mambea y ha tomado demasiado, y los exabruptos, y bueno, entonces eso es lo único con lo cual yo en general tengo una contradicción insalvable. Por lo demás tratamos de ver cómo los argentinos podemos ir arribando a solución a los problemas. El otro asunto así de fondo, ya me quedan los últimos minutos, y creo que tengo algún otro mensaje por allí, pero de todas las cosas que me llegaron ya no puedo dar cuenta. El otro asunto es que uno desearía de corazón apoyar a los gobiernos, porque en definitiva son los gobiernos que emergen del voto popular, son gobiernos democráticos, y uno desearía para bien del país que al gobierno justamente le vaya muy bien, que haga las cosas correctamente y que nosotros podamos levantar las dos manos y decir, perfecto, apoyamos. Siempre he dicho que me encantaría ser oficialismo. Lamentablemente no se puede ser, no es fácil ser oficialismo en la Argentina. ¿Por qué? Porque desde la concepción, por lo menos que tengo yo, que hace a un país con desarrollo pleno, un país con trabajo para todos los que estamos y para algunos que puedan venir de afuera, un país que cuide el ambiente a rajatabla, que cuide a cada uno de sus habitantes a rajatabla, y todo esto que digo es absolutamente posible. Eso implica, lógicamente, la decisión política de construir distinto el poder en la Argentina. Y lamentablemente el poder político en la Argentina está demasiado intoxicado, agobiado, presionado, influenciado, financiado por el poder económico. Entonces, cuando el poder político no logra elevarse para ver el bienestar general y no ser polea de transmisión del poder económico, estamos en problemas. Estamos en problemas. No es solo que se transforma en un poder corporativo de las corporaciones económicas, sino que se transforma en polea de transmisión de intereses de minorías privilegiadas. Y entonces el bienestar general, que es el mandato de la Constitución, pasa a un segundo plano, pasa directamente a ser algo menor, algo secundario, o en todo caso algo atendible en años electorales, donde necesitamos sacar votos y entonces algún hueso tenemos que tirarle porque venimos de ajuste en ajuste, de malaria en malaria, de desinversión en desinversión, de crisis en crisis, y entonces hemos pasado de un pueblo, como bien señala Daniel de Abrantes en este programa, en un pueblo que del 4 o 5% de pobreza hace 50 años, hoy tenemos el 50%. Entonces, de eso se puede terminar. La gran pregunta, ¿eso se puede terminar? Pero claro que se puede terminar. ¿Y cómo hay que hacer para terminar? Hay que hacer un programa de gobierno. ¿Y por qué los partidos políticos van sin programa de gobierno al gobierno? ¿Alguien se lo puede preguntar? ¿Usted le daría a construir su casa a un arquitecto, un constructor, un ingeniero o un albañil que no le hace un plano, que no le hace un croquis, que no le hace un dibujo sobre la casa en la cual usted va a vivir? ¿Usted aceptaría que le haga cualquiera una casa
diseñada de cualquier forma. No, usted querría más o menos tener un diseño del lugar donde va a vivir. Después puede salir más parecido, un poquito más distinto, pero usted ya tiene una idea. Acá en la Argentina no. Hacen lo que quieren y cada vez nos va peor. Esta es la única y triste realidad. Bueno, digamos que una de las noticias de este momento es que el bloque del radicalismo se ha roto, y realmente puede ser un buen motivo para mañana, ¿no? Creo que puede ser un buen motivo para que lo analicemos mañana, a ver si podemos tener algún amigo correligionario radical que nos indique de qué se trata esta ruptura, que la verdad es que parece raro, porque da la impresión de que la ruptura se produce porque están reclamándole a Mario Negri que ceda su lugar como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y al mismo tiempo presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, y que contradictoriamente Mario Negri parece tener los votos suficientes como para mantenerse en ese lugar. Y que porque él no cede ese lugar, entonces el bloque se divide, o por lo menos se arma una bancada aparte que responden a Martín Lustó, alguien a quien conozco, no mucho, pero sí he tratado con él en reiteradas oportunidades, y lógicamente que es un joven inteligente que tiene aspiraciones presidenciables, y quizás su estación intermedia sea la ciudad de Buenos Aires, pero ahí ustedes van a encontrar, qué bárbaro, ¿no? Van a encontrar que la oposición, lejos de unirse y dar un programa de gobierno a partir del cual podamos efectivamente resolver los grandes problemas que tenemos en el país, lo que hace es dividirse por cargos en el Congreso de la Nación. Me parece un poquito lamentable, pero lo vamos a tratar mañana. Por hoy, listo, han pasado los 3 entrevistados prometidos y yo los dejo entonces para la tanda de la radio, y en todo caso, si quiere pasar algo de música, nuestro amigo que viene ahora, Beto Perdomo, con su gran programa de todos los días lunes. Fuerte abrazo y nos encontramos mañana a las 12 del mediodía.